nuestra democracia. Se puso de manifiesto que la única respuesta que tiene el Gobierno a todas las investigaciones judiciales que le acorralan es la evasiva. Se puso de manifiesto que la mentira no solo es patrimonio exclusivo del número uno, sino que ya sin ningún tipo de rubor ni reparo hay ministros que se han instalado en ella para tratar de sobrevivir al tsunami judicial que les atenaza. Se puso de manifiesto que el Gobierno solo tiene una única estrategia, la huida hacia adelante. Olvidarse de toda ética y avergonzar a todo un país con los desmanes que han estado haciéndose desde hace años, empezando por el entorno familiar más próximo al presidente, continuando por el entorno socialista más próximo al presidente y finalizando por el entorno ministerial más próximo al presidente. Pero han sido los mensajes intervenidos por la UCO los que han confirmado no solamente conocimiento, sino también reuniones en despacho oficial con algunos de los implicados. Y esto, señorías, es sumamente grave, por cuanto el Código Penal advierte que en una comisión de investigación quien faltare a la verdad en su testimonio puede incurrir en un delito tipificado de falso testimonio. ¿Alguien da más? ¿Alguien puede entender que esto es normal en democracia? Nosotros no lo entendemos, no lo aceptamos y nos preguntamos también hasta cuándo. ¿Hasta cuándo los grupos que apoyan al Gobierno van a seguir dando soporte a este bochorno? De verdad, lo máximo que ustedes pueden pedir o instar en estas circunstancias tan graves es pedir al Gobierno que colabore con la justicia. Pero si el Gobierno ya ha dicho que va a colaborar con la justicia, ¿y qué es lo que han hecho cuando se han sentado delante del juez que les interroga? Han guardado silencio. Ese es el concepto de colaboración con la justicia que tiene este Gobierno. Por otro lado, acaban de decir aquí que piden a la mesa de esta Cámara que, por la falsedad que parece evidente que se puede haber cometido por parte del ministro Ángel Víctor Torres al decir que no conocía a Aldama, pues ustedes piden a la mesa del Congreso que informe a la Fiscalía, pero ustedes tienen mayoría absoluta en la mesa del Senado. ¿Por qué no lo han hecho todavía? Si esa misma declaración en esos mismos términos se ha producido en el Senado. De verdad que todo apunta a que tienen una oposición consensuada, ficticia, pactada, porque claro, tan pronto salen de aquí, se tienen que llamar al Partido Socialista para repartirse las instituciones del Estado. ¿Y por qué no exigen ustedes la dimisión cuando se produce lo mismo en el Partido Socialista? Y ahora les voy a dar un criterio del propio Partido Socialista. Cuando el Partido Popular tuvo los escándalos de corrupción que tuvo, les costó al Gobierno una moción de censura. ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo? Señorías del Partido Popular, de verdad, parecen una oposición totalmente ficticia y pactada. Con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre cómo está afectando al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la presunta relación del ministro con la trama de compra-venta de mascarillas durante la pandemia, que investiga la Audiencia Nacional. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando por un tiempo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Presentamos esta moción derivada de la interpelación del pasado pleno al ministro de Política Territorial y en la que se puso sobre la mesa la insostenible posición del Gobierno y que tiene en el entorno de Sánchez tal cúmulo de situaciones que convertirán esta legislatura en uno de los episodios más negros de nuestra democracia. Se puso de manifiesto que la única respuesta que tiene el Gobierno a todas las investigaciones judiciales que le acorralan es la evasiva. Se puso de manifiesto que la mentira no solo es patrimonio exclusivo del número uno, sino que ya sin ningún tipo de rubor ni reparo hay ministros que se han instalado en ella para tratar de sobrevivir al tsunami judicial que les atenaza.
Se puso de manifiesto que el Gobierno solo tiene una única estrategia, la huida hacia adelante. Olvidarse de toda ética y avergonzar a todo un país con los desmanes que han estado haciéndose desde hace años, empezando por el entorno familiar más próximo al presidente, continuando por el entorno socialista más próximo al presidente y finalizando por el entorno ministerial más próximo al presidente. Y se puso de manifiesto también la extrema debilidad en la defensa de una posición que es indefendible, porque tras la interpelación del pasado pleno, el ministro, huidizo y desubicado, trató de negar todo. Si le llegan a dar unos minutos más, hasta hubiera negado haber sido el presidente de Canarias cuando se perpetraron los casos presuntos de corrupción que afectaron a su gobierno. Es lo único que le faltó negar. Ahora parece que su estrategia pasa por no conocer nada y no acordarse de nada. Este mismo fin de semana, en una entrevista publicada, se le preguntó de modo directo: ¿tampoco sabía usted que Aldama estaba relacionado con un negocio de hidrocarburos para el que se creó una empresa en Tenerife con intención de fijar ahí un depósito de carburantes procedentes de Venezuela? Respuesta del ministro: no recuerdo haber estado en una reunión para hablar de eso. Bueno, al menos ya no niega las cosas de modo tan rotundo. Negación que sí que hizo en una sesión de la Comisión de Investigación sobre la trama corrupta de compra de material sanitario en pandemia, cuando dijo no conocer a nadie ni haberse reunido con nadie. Pero han sido los mensajes intervenidos por la UCO los que han confirmado no solamente conocimiento, sino también reuniones en despacho oficial con algunos de los implicados. Y esto, señorías, es sumamente grave, por cuanto el Código Penal advierte que en una comisión de investigación quien faltare a la verdad en su testimonio puede incurrir en un delito tipificado de falso testimonio. Y no se entendería que la presidencia de esta Cámara fuera cómplice por omisión de consentir que esto haya ocurrido en sede parlamentaria. Por eso, desde esta tribuna y en nombre de mi grupo, queremos manifestar que, de acreditarse en la instrucción del procedimiento que el ministro mintió en sede parlamentaria, solicitamos a la Mesa del Congreso que, siguiendo la Ley Orgánica de Comparecencia ante Comisiones, ponga esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Fiscal por si fuera constitutivo de delito. Es una obligación que tiene la presidencia de esta Cámara y esperamos que no miren para otro lado y dejen de fajarse de la acción de la justicia como están tratando de hacer de modo permanente. Una acción de la justicia que es resultado de nuestro Estado de Derecho y que avanza de modo inexorable a pesar de los intentos de Sánchez de coartar a los jueces de este país. Y Sánchez repudia a los jueces porque el panorama al que se enfrenta es tan sorprendente como demoledor. En próximas fechas se extienden actuaciones por la presunta corrupción de su partido, de su ejecutivo y de su entorno familiar. Este mismo jueves comparecerá en el Tribunal Supremo para declarar el exministro de Transportes, el todopoderoso José Luis Ábalos, una de las personas más cercanas a Sánchez. Era a la vez la mano derecha, la mano izquierda y la mano que mecía la cuna del sanchismo. El lunes 16 le tocará el turno a Víctor de Aldama, ese que ridiculizan, que menosprecian, que repudian por completo, pero a la vez el mismo que se movía como pez en el agua por los ministerios y que además tenía sillones privilegiados en los actos del Partido Socialista y pases preferentes en la sede del PSOE, donde andaba como Pedro por Ferraz. Al día siguiente, el 17 de diciembre, irá Koldo, el jefe de los avales de las primarias de Sánchez, el que le mandaba mensajes a la presidenta entonces de Baleares diciéndole «Cariño, te tengo informado de todo», y que también enviaba mensajes al presidente de Canarias diciendo «Aprieta con los PCR, que lo consigues seguro». Después viene el día 18 de diciembre, donde va a declarar la mujer de Sánchez, la dueña de la cátedra sin ser catedrática, quien es investigada hasta por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, y que también podría ser acusada de un 5º delito de malversación. Ahí es nada. Y el próximo día 20 también le va a tocar declarar a la asesora de Moncloa, que se encargaba de pedir dinero a las empresas para patrocinar los negocios de la mujer del presidente. Y de regalo de Reyes, además de mucho carbón, Sánchez el 9 de enero va a ver cómo tiene que declarar su propio hermano, investigado hasta por 5 delitos en un asunto que tiene también imputado al secretario general del Partido Socialista en Extremadura. ¿Alguien da más?
¿Alguien puede entender que esto es normal en democracia? Nosotros no lo entendemos, no lo aceptamos. Y nos preguntamos también hasta cuándo. ¿Hasta cuándo los grupos que apoyan al Gobierno van a seguir dando soporte a este bochorno? Porque de seguir empeñados en consentir todo esto y no apartarse de este camino, inevitablemente todos ellos serán también cómplices de no poner fin a este sinsentido. Parece que ya alguno se ha dado cuenta que dieron un poder omnímodo y otorgaron la confianza en alguien que ni era ni es de fiar. Y si siguen confiando, también será su responsabilidad. Serán igual de responsables que Sánchez de todo lo que está pasando. Pero tengan todos algo muy claro. A pesar de la autocrática actitud de un presidente como Sánchez, que quiere silenciar a la oposición, que quiere silenciar a los jueces, que quiere silenciar a los periodistas, a todos los que persiguen su corrupción, el Grupo Popular en el Congreso va a seguir denunciando cada presunto delito, va a seguir rebelándose ante cada episodio infame que conozcamos y, además, va a seguir representando a todos los millones de españoles que creen en la dignidad de la política. Esos millones de españoles que confían en que hay una alternativa real a la pesadilla que están viviendo y que piden la voz para que a través de las urnas puedan expresar su voluntad de cambio y dejar atrás, cuanto antes, a Sánchez y a su corrupción. Ese es nuestro compromiso y no les vamos a fallar. Gracias. Muchas gracias, señor Ibáñez. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Señorías del Partido Popular, la verdad es que la iniciativa sorprende un poco. Sorprende porque se incurre en una serie, me parece, de contradicciones o de incoherencias. También hay que decir que tan pronto presentaron la iniciativa, pocos días después subsanaron para bajar el tono del expositivo de la iniciativa, porque supongo que alguien les aconsejaría bajar el tono. No sé si fue alguien del PSOE o su propio grupo, sus asesores, pero han bajado mucho el tono de los graves acontecimientos, de los graves hechos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez. Y al final, la petición que ustedes hacen ante tan graves hechos es la siguiente: instar al Gobierno a colaborar con la acción de la justicia para esclarecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los casos de corrupción que en la actualidad están siendo investigados y que comprometen presuntamente al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno familiar del presidente del Gobierno. ¿De verdad lo máximo que ustedes pueden pedir o instar en estas circunstancias tan graves es pedir al Gobierno que colabore con la justicia? Pero si el Gobierno ya ha dicho que va a colaborar con la justicia, ¿y qué es lo que han hecho cuando se han sentado delante del juez que les interroga? Han guardado silencio. Ese es el concepto de colaboración con la justicia que tiene este Gobierno. Por otro lado, acaban de decir aquí que piden a la mesa de esta Cámara que, por la falsedad que parece evidente que se puede haber cometido por parte del ministro Ángel Víctor Torres al decir que no conocía a Aldama, pues ustedes piden a la mesa del Congreso que informe a la Fiscalía, pero ustedes tienen mayoría absoluta en la mesa del Senado. ¿Por qué no lo han hecho todavía? Si esa misma declaración en esos mismos términos se ha producido en el Senado. De verdad que todo apunta a que tienen una oposición consensuada,
ficticia, pactada, porque claro, tan pronto salen de aquí, se tienen que llamar al Partido Socialista para repartirse las instituciones del Estado. Entonces nosotros hemos presentado una enmienda para estar a la altura de las circunstancias. Es más, le voy a dar dos criterios. Un criterio que es propio de ustedes, del Partido Popular, y un criterio que ha sido del Gobierno. No sé si recuerdan al ministro Soria, del Partido Popular. ¿Recuerdan por qué dimitió el ministro Soria? Una lucha caínita dentro del Partido Popular que acabó poniéndose de manifiesto, no sé si les suenan los papeles de Panamá. Él negó rotundamente estar vinculado con ninguna empresa con sede en Panamá. Después alguien, parece que del entorno del Gobierno, muy cercano al propio presidente del Gobierno, se filtraron unos papeles en donde efectivamente aparecía que él tenía un cargo en una empresa con sede en Panamá. Y eso, su criterio es dimitir. ¿Y por qué no exigen ustedes la dimisión cuando se produce lo mismo en el Partido Socialista? Y ahora les voy a dar un criterio del propio Partido Socialista. Cuando el Partido Popular tuvo los escándalos de corrupción que tuvo, les costó al Gobierno una moción de censura. ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo? Señorías del Partido Popular, de verdad, parecen una oposición totalmente ficticia y pactada. Miren, nosotros estamos pidiendo con nuestra enmienda lo que parece razonable. En primer lugar, la separación del ministro, que es evidente que no ha dicho la verdad en estas instituciones, en estas comisiones de investigación, en el Congreso y en el Senado. En segundo lugar, nuestro presidente Abascal, en las sesiones de control al Gobierno, pregunta reiteradamente al presidente del Gobierno, al número 1, para que aclare qué conversaciones ha tenido con los directivos de las empresas cotizadas en el IBEX 35 para beneficiar a su mujer. No ha respondido, esa es toda la colaboración que ha hecho. Eso tiene que responderlo. ¿Por qué creen que no responde a una pregunta tan reiterada y tan fácil de responder? Y por último, lo que es evidente, hay que pedir la dimisión en bloque de todo el Gobierno y la convocatoria de las elecciones para que los españoles puedan por fin elegir un Gobierno digno que les gobierne. Nada más, muchas gracias.